Javier Lacida es licenciado en Ciencias de la Educación de la UDELAR, es máster en Ciencias Sociales, mención en Educación por Flaxo en Buenos Aires, es candidato a doctor en Educación con proyecto de tesis aprobado por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor de alta dedicación e investigación de la Universidad Católica del Uruguay, docente en cursos de grado y posgrado, aquí en el Instituto Universitario CLAE, entre otras instituciones de Uruguay en el exterior. Fue director del programa ProJoven del Ministerio de Trabajo, ha trabajado para organizaciones nacionales e internacionales en la evaluación de políticas, programas e instituciones en Uruguay y en varios países de la región. Dirigió o formó parte de los equipos que diseñaron varios sistemas de evaluación de centros educativos y de formación profesional para la Fundación Internacional de la Juventud, Estados Unidos de Norteamérica, y el BID para la Fundación Chile, para la Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas y la Universidad Alberto Hurtado. En Uruguay coordinó la aplicación del sistema de calidad PCI en más de 25 centros educativos. Es autor de varios artículos académicos, libros y columnas periodísticas, entre otros temas sobre evaluación y calidad de los centros educativos. Así que bienvenido, Javier, te cedo el micrófono. Adelante. Muchas gracias, Gonzalo. Buenas tardes. Voy a colocar la presentación, si me disculpan un minuto. Mientras Javier coloca la presentación, de repente, Tomás, alguien quiere hacerte una pregunta, le damos unos minutitos a él para colocar su presentación. Y tenemos allá al amigo contador Kunin, que quiere hacer una pregunta o formular un comentario. ¿Ustedes tienen algún sistema de certificación de competencias laborales? Porque evidentemente cuando se enseña de esa manera, después uno de los temas que acá en el Uruguay nos ha creado las nuevas industrias, como por ejemplo la papelera que se instaló, era de que se necesitaba soldaduras. Y acá los cursos de soldaduras que se daban no estaban de acuerdo a la necesidad de esa nueva industria. Entonces, la idea es esa. ¿Cómo certificar de que lo que se enseña es, como habías dicho tú, para empleabilidad asegurada? Gracias. Paso el micrófono. Como bien has dicho, Kunin, en el País Vasco pues hay una historia muy larga de formación profesional y, de hecho, es la única región de España que tiene un ministerio de formación profesional, para la formación profesional, porque es muy importante, es la base de todo lo que nosotros manufacturamos, de los derivados del hierro, del acero, máquina, etcétera, ¿no? Y existe un sistema de certificación homologada vía universidad, o también existe otro mecanismo que son para aquellas personas que demuestran que tienen una capacidad, porque hay torneros, por decir algo, que entraron a trabajar en una empresa hace 25 años, son magníficos torneros, se conocen las máquinas perfectamente, pero no tuvieron la posibilidad de ir a una escuela, pero lo saben hacer. Entonces hay otro proceso diferente para darles esa titulación. Muy bien. Muchas gracias, Tomás. Por lo menos pudimos evacuar una consulta. No, yo diría que ya pasamos. Luego de repente tenemos algún minuto adicional, pero te cedería el micrófono. Adelante, Javier. Vale, gracias. Bueno, muy bien. Yo agradezco la invitación del Instituto Nacional, con el que estamos trabajando desde hace años en la promoción de sistemas de evaluación y mejora de la calidad de los centros, a hacer la presentación. Yo voy a tratar de hacer un análisis de la experiencia uruguaya de evaluación y mejora de calidad de centros educativos vis a vis mirando la experiencia latinoamericana. Por lo tanto, voy a plantear grandes etapas en América Latina y grandes etapas en el mundo. En realidad, las grandes etapas, y me voy a concentrar en centros de educación no terciaria, porque yo creo que la calidad en la educación terciaria y universitaria y la calidad en la educación inicial, primaria y media y profesional
son bichos distintos, digamos. Tienen cada una especificidades, exigencias, condiciones, marcos institucionales y contextos muy distintos en todas partes del mundo. Entonces, me parece que no vale la pena mezclarlas, sino que lo más práctico es hacer análisis específicos para cada uno. Entonces, focalizándonos en los centros de educación no terciaria en América Latina y considerando que la experiencia latinoamericana tampoco es que es muy rara o muy diferente que la experiencia en el resto del mundo, pero es más fácil relacionar la experiencia uruguaya que en las peculiaridades de la experiencia uruguaya y leer la experiencia uruguaya desde la regional que desde el conjunto de la internacional. Y tampoco la experiencia con los sistemas de calidad de los centros educativos es tan distinta que la experiencia con otros sistemas de calidad en otros ámbitos de las políticas públicas. Pero bueno, digamos, el abordaje del tema siempre requiere hacer delimitaciones, digamos, y hacer recortes en la perspectiva. Yo voy a presentar una periodización. Como toda periodización, la división entre una etapa y otra nunca es perfecta. Nunca uno se acuesta en una etapa y se despierta al otro día en la etapa siguiente. Siempre la periodización es una comprensión, siempre es una interpretación, que en este caso lo que intenta es identificar tendencias. Lo que intenta es proponer una interpretación combinando un conjunto de datos para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos con los sistemas de calidad de los centros educativos. Muy brevemente, porque es lo que voy a presentar ahora, yo voy a distinguir 4 etapas: una etapa pionera y de sistemas inespecíficos, una segunda etapa de autoevaluación de la calidad, una tercera etapa de sistemas específicos de evaluación de la calidad educativa, y una cuarta etapa de institucionalización de los sistemas de calidad en la política educativa. Y ahora voy a explicar de qué se trata cada una de ellas resumidamente. La etapa pionera en América Latina estuvo caracterizada, igual que en buena parte del mundo, por la aplicación del sistema ISO. La ISO muchas veces uno la mira en perspectiva y es algo así como la Coca-Cola de la calidad. Uno habla de calidad de las organizaciones y parece que ISO fuera un sinónimo, que uno solo estuviera hablando de ISO, que ha sido una herramienta muy potente, probablemente la más utilizada, pero es bueno también tener la perspectiva de que es una entre, a esta altura, un cúmulo importante de herramientas. Y en América Latina también hay aplicación del sistema europeo del FQE. Algunas experiencias en algunos países, no en Uruguay. Y la otra característica en esta etapa en la región es la implantación de capítulos educativos de los premios nacionales de educación. Dentro del marco de los premios nacionales, abrir un premio especial para las instituciones educativas, que existió en Uruguay, existió en buena parte de los países de la región, en algunos todavía se mantiene, no en Uruguay. En Uruguay, de esta etapa, solo tuvimos muy poquitas experiencias con ISO, hasta donde nosotros logramos identificar 4 centros educativos, y además en estos 4 centros no aplicado en todo el centro educativo, al conjunto de lo que el centro hace, sino algunas dimensiones, algunas áreas de esos centros educativos, o sea, de aplicación parcial. Y además estos 4 centros tienen una característica común: son centros que cuentan con una cantidad de recursos importantes. Son centros que esto les salió caro y tenían espaldas, digamos, tenían capacidad para enfrentar esta inversión. En el caso del Premio Nacional, de los premios, yo digo que los premios son parte de esta etapa porque
Primero porque los premios fueron, la metodología de los premios, las herramientas de los premios son de alguna manera también de inspiración y de enfoque ISO. Y segundo, porque fueron capítulos de premios, o son capítulos de premios nacionales. Acá sí, en Uruguay hubo una participación, una movilización de centros más interesantes, si yo no recuerdo mal los datos, llegaron a participar, a postularse alrededor de 30 centros en las varias ediciones del premio. Si estoy equivocado, seguramente acá hay gente que participó de la experiencia, les agradezco que me corrijan. Y acá otra característica importante de esta experiencia es que fueron centros diversos. Hubo centros de educación inicial, de educación primaria, de educación secundaria. Los otros 4 son, digamos, centros que trabajan, como pasa con buena parte de los privados en Uruguay, son los 4 privados los que aplicaron ISO y los 4 multinivel, digamos, tienen inicial, primaria y media. La segunda etapa de autoevaluación, que está capaz que desde una visión muy rigurosa, estricta, diría, alguien podría decir, esto en realidad está cerca, pero no es parte de los sistemas de evaluación de calidad. Pero yo creo que en una perspectiva un poco más amplia se los puede incluir y que forman parte de un proceso de los centros educativos en la región por mirarse a sí mismo, evaluarse y mejorar. Por lo tanto, conceptualmente entiendo que hay que ubicarlos en esta historia, en este proceso. Fueron promovidos básicamente desde los gobiernos de la educación, desde en el caso de los otros, no en el caso uruguayo, tenemos un sistema educativo muy peculiar, pero en el resto de la región por los ministerios de educación, tuvieron un énfasis muy fuerte en la mejora, más que en la evaluación. Fueron programas que iniciaban con una instancia de diagnóstico bastante acotada, pero bastante sistemática, bastante rigurosa, que daba lugar enseguida a el diseño de un proyecto de mejora, que de alguna manera era el corazón de la intervención. No tuvieron evaluación externa, la idea, por eso yo caracterizo esta etapa y este modelo como de autoevaluación. El centro se evalúa a sí mismo y a partir de eso define en qué mejora. Estuvieron asociados a fondos concursables, a recursos a los cuales los centros que participaban podían postular para mejorar su gestión, para llevar adelante los proyectos de mejora. Y a dispositivos de asesoría externa, de consultores que se asignaban a los centros para apoyar los procesos de evaluación y de mejora. Esto es común con toda la experiencia de calidad que se hace con consultores internos y consultores externos. Por más que no lo mencioné ni lo voy a mencionar en los otros casos. Tuvieron una primera etapa en Uruguay, en la región, de más cobertura, llegar, en el caso de Uruguay, a decenas de centros, y en el caso de la región a centenares de centros, realizando con una característica fuerte en esta etapa más masiva. Hacían el diagnóstico totalmente autorreferido. O sea, el centro no tenía ninguna referencia externa, no tenía dimensiones, no tenía estándares, no tenía indicadores para autoevaluarse. La autoevaluación la definía el centro desde sus prioridades, desde sus objetivos, desde su cultura institucional, se autoevaluaba y desarrollaba el proceso de mejora. Esto fue una primera etapa de autoevaluación. Hoy uno identifica que hay una segunda etapa de estos programas, más chica, con bastante menos cobertura, que no se da en casi todos los países de la región, como se dio la primera etapa, que incluyen 2 instrumentos muy importantes. Sistemas de referencias externos, que se le proponen al centro no prescriptivamente, se le dicen, si usted quiere evaluar la cultura, o si usted quiere evaluar el currículum, o si usted quiere evaluar el clima,
o si quiere evaluar la relación con la comunidad, acá tiene un conjunto de instrumentos para autoevaluarse. Y además, en su evaluación sería bueno que usted contemplara por lo menos estos aspectos. Pero nada de esto se le plantea obligatoriamente a nosotros. Se le plantea como... Pero la gran diferencia con los de la etapa anterior que yo planteaba con estos, de la primera etapa, es que acá parte de la propuesta que se le hace al centro incluye estas herramientas. Como los centros educativos en general tienen poca capacidad, no está en su objetivo, en sus cometidos específicos, y además no está en la tradición de formación de los docentes, de formular indicadores, incluso diseñar proyectos, obviamente estas herramientas son muy bienvenidas y en la mayoría de los casos son utilizadas, ¿no? Y lo otro que incluyen es metodologías sistemáticas para la mejora. O sea, una vez terminada, todo el proceso está muy pautado, incluso la autoevaluación, hay protocolos para los asesores externos y para el centro. En esta última generación de sistemas de autoevaluación y el proceso de mejora también está muy pautado. Han tenido estas modalidades tienen más cobertura, las de la primera generación claramente han tenido mucha cobertura pero muy baja sostenibilidad. Casi uno diría se acabaron junto con los fondos concursables. Y los fondos concursables en general no se incorporaron a los presupuestos regulares de los ministerios. En Uruguay, esta primera etapa estuvo asociada a proyectos de financiamiento internacional, con financiamiento internacional, financiamiento del BID, financiamiento del Banco Mundial, créditos, o sea, no quiere decir donaciones, pero financiamiento al fin y al cabo. Un dato interesante es, tuvieron muy buena acogida, muy buena recepción, lograron que muchos centros se embarcaran en esto, tuvieron muy poca sostenibilidad, muy poca continuidad en mi interpretación, no porque los procesos de los centros hayan sido débiles, sino porque no se incorporó la experiencia de ninguna manera en ningún componente de la política educativa. La segunda etapa, que yo decía, en donde las herramientas de autoevaluación incluyen referentes para que los centros se evalúen, dimensiones, indicadores, y aportan metodologías rigurosas de mejora, creo que claramente en el caso de Uruguay corresponde al programa ProMejora. Es un programa reciente, es un programa de mucho menor cobertura que las experiencias anteriores que mencionaba. Es un programa que, si no recuerdo mal, está llegando a unos 40 centros en total hasta el final de este periodo de gobierno y que creo que cumple con estas características. Tercero, sistemas específicos de calidad. Esto primero es parte de una nueva generación de sistemas de calidad en el mundo, en cualquier área de la calidad, en donde uno ve dos procesos. Por un lado, el surgimiento de sistemas de calidad para cada área productiva, o para cada sector, o para distintos tipos de organizaciones. Y junto con eso ve los sistemas más inespecíficos, como la ISO, que desarrollan sus normas propias para determinados sectores. Por ejemplo, los mexicanos tienen la norma IWA, que es una aplicación de la ISO a educación. Y así hay varias en varios países. Entonces hay un esfuerzo por pensar la calidad desde la especificidad de determinada área de trabajo, de determinada especialización. Con estándares, en el caso de los sistemas desarrollados para calidad de los centros educativos, basados en investigación educativa. O sea, ¿cómo se piensan los estándares? Se piensan no ya con una referencia fuerte a procesos, como la ISO, y también, aunque un poco menos, la FQM, sino con un énfasis fuerte en resultados, en lo que el centro tiene que lograr. Incluyen métodos de mejora continua, en ese sentido se emparentan, tienen varios elementos en común con la última generación de programas de autoevaluación, como el ProMejora en Uruguay,
Tienen distintos soportes institucionales y alcances. Ahora no me da el tiempo de profundizar mucho, pero hay algunos de estos que son internacionales, de redes de determinados colegios. Hay otros, como uno muy importante en México, que es promovido para los centros estatales mexicanos, con una cobertura impresionante. O sea, hay otros promovidos por universidades. Digamos, hay casos distintos, tienen distintos arreglos institucionales que le dan soporte y los promueven. Incluyen certificación, pero en todos ellos la certificación no es el motor, ni es el principio, ni es la primera motivación a partir de la cual se genera, se implanta y se captan centros que aplican los sistemas. En el caso de Uruguay, la experiencia también no llega a unos 30 centros, como la del premio de calidad. Todas las experiencias uruguayas son mínimas en la cobertura. Esta es una experiencia que desarrollamos desde la Universidad Católica en acuerdo con la Fundación Orreu. Y hay otra experiencia más reciente que está aplicando un colegio, que es un sistema de calidad para la gestión escolar promovido por la Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas, que se está aplicando en este momento en unos 30 centros en la región. En el caso de esta con el PCI, tuvo la virtud, igual que el premio de calidad, que se aplicó en centros muy diversos, públicos, privados, chiquitos, de distintos niveles educativos, otros grandes, con muchos recursos, y que una parte de ellos alcanzaron la certificación. Después de varios años de trabajo, en ningún caso, ningún centro empezó a trabajar hablando de certificación. Pero en casi todos, en la medida que pasó 1 año y medio, 2 años, 3 años, la certificación apareció en el proceso de trabajo, en las inquietudes, en los intereses del centro. Estos sistemas suponen autonomía de los centros y se asocian a algún mecanismo de rendición de cuentas, de lo cual hay evidencia que a mí me parece muy relevante, muy contundente, en los informes PISA, que estas dos características de la gobernanza de los centros, autonomía en la gestión y rendición de cuentas, están asociadas con mejores logros de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, son dos elementos de estructura de gobierno, de sistema de gobierno de los centros que parecen ir en la buena dirección y para los cuales contamos con evidencia muy sólida, como son correlaciones a partir de las pruebas PISA. Algunos comentarios finales. Con esto termino. Esta lámina, 3 renglones en la siguiente. Primero, a partir de estos datos o de la interpretación de estos datos, mejor. Primero, una tendencia a la especificidad de las herramientas de calidad, o sea, a tener herramientas de calidad específicas para centros educativos. Segundo, casi todos hoy los sistemas de calidad empiezan por autoevaluación. Lo primero que hacen es, el centro se mira a sí mismo y se mira a sí mismo autónomamente, pero con referencias, con instrumentos externos que lo ayudan, lo orientan, lo enfocan en la automirada. E incluyen un método riguroso de mejora. Incluyen un procedimiento muy sistematizado, muy preciso, muy detallado de qué se hace a partir de la autoevaluación. Tercero, incluyen estándares de qué es un buen centro basados en investigación y en evidencia y en procesos amplios, pero con plazo de consulta y validación. Este tema especialmente en el sector público o en redes grandes, cuando se construyen estándares es muy importante el proceso de legitimidad del estándar, junto con la calidad técnica del estándar. Y a esta altura, que ya contamos con mucho conocimiento educativo basado en evidencia, el apoyo en el conocimiento educativo que cuenta con datos de respaldo, como este que yo mencionaba recién, de algunas de las conclusiones que se sacan a partir de las pruebas PISA sobre gestión educativa. Porque las pruebas PISA, tal vez no todos lo sepan, además de la prueba de aprendizajes, incluyen encuestas a los directores y levantan información de los centros y de los alumnos. Entonces, es muy potente cruzar los datos de aprendizaje con la otra información que levanta la prueba.
muestran distintas modalidades, los sistemas de calidad, el proceso de los sistemas de calidad muestra distintas modalidades de vinculación entre evaluación estandarizada, aprendizajes y el sistema de calidad de la gestión. Ese es un punto técnico que vale la pena mirar con mucho detalle, porque inicialmente en las evaluaciones de calidad de los centros, más centradas en proceso, los aprendizajes estaban menos presentes y hoy tienden a estar cada vez más presentes. Igual no es fácil la combinación. Como no es fácil para un centro que evalúa externamente sus aprendizajes, que aplica pruebas, después saber qué hacer con las pruebas. Digamos, tengo estos datos. Bueno, ¿qué hago con esto? ¿Estoy horrible? ¿O estoy más o menos? ¿O estoy muy bien? A partir de eso, ¿qué decisiones tomo? ¿Qué planificación estratégica? ¿Qué le digo a mis docentes? Los docentes, ¿qué podemos hacer con esos datos? Bueno, estos sistemas dan una herramienta para darle sentido a nivel local y a nivel práctico a las pruebas estandarizadas de aprendizaje, que es una herramienta muy potente, muy importante, relativamente reciente en la historia de la educación, pero que uno tiene la impresión que llegó para quedarse en los sistemas educativos. Hay una tendencia, sobre todo al iniciar la aplicación de estos sistemas, incluso los sistemas públicos, incluso los sistemas muy masivos, a la voluntariedad. Está también en las bases metodológicas, en los criterios de la mayor parte de los sistemas de calidad. Los sistemas de calidad no se le imponen a los centros, difícilmente eso termina bien. Una prueba de calidad de la calidad es que se puedan aplicar en distintos centros. La calidad vale, cuesta, pero la calidad debe guardar en sus costos proporciones a los otros recursos del centro. Entonces, cuando hablamos de centros chicos, cuando hablamos, como hablamos en la región y en América Latina, de centros con muy pocos recursos, no puede pasar que el sistema de calidad sea un marciano en el centro, sea algo que no guarde proporción y relación con el conjunto de los recursos del centro. Y finalmente, yo creo que pensando esto en Uruguay, en Uruguay uno lo que siente es que estamos muy lentos, que la poca aplicación y difusión de estas cosas tiene que ver con dificultades en la gestión y en la gobernanza del conjunto de la educación, y que los cambios en la calidad es difícil que no puedan implementarse de una manera no articulada y progresiva, no con cortes abruptos, con incremento de la autonomía de los centros en su gestión y de los mecanismos de rendición de cuentas. La autonomía y la rendición de cuentas de los centros, especialmente de los públicos, hoy en Uruguay, son dimensiones casi inexistentes. Nada más, muchas gracias.